Buenos días, queridos hermanos. Recibimos la palabra de Dios e imploramos que esta palabra se vaya haciendo carne en nosotros para poder darla a luz a través de buenas obras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Compartimos la lectura y la meditación del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 33. Jesús dijo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero, les dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él le respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo. Y éste respondió: Voy, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de hoy comienza con una pregunta muy provocadora. ¿A ustedes qué les parece? La pregunta Jesús le hizo a los fariseos, pero también nos hace a todos nosotros, hombres y mujeres de todos los tiempos. Por medio de esta pregunta, Jesús nos obliga a tomar partido, a discernir bien, a llegar a una decisión. ¿Qué les parece? ¿Quién cumplió la voluntad del Padre? Jesús no está preguntando quién fue el hijo más educado, quién fue el hijo que respondió correctamente, sino quién cumplió la voluntad del Padre. Un profesor nos decía que hace un tiempo atrás se privilegiaba la ortodoxia, o sea, responder correctamente el catecismo. La gente no lo vivía, tal vez, pero conocían el catecismo y sabían responder correctamente. Se estudiaba de memoria el catecismo, las famosas preguntas. Muchos de nosotros hicimos el examen de comunión, aprendiéndonos un montón de respuestas a esas preguntas que el sacerdote o la catequista nos iba a tomar. Y previamente tenemos que pasar por el examen severo de nuestra mamá, que era más severa que el cura y que la catequista. Por eso hay muchos textos, muchas palabras, muchas enseñanzas que quedaron grabadas a fuego a la gente de mi generación. Luego, decía el profesor, vino la época de la ortopraxis, obrar de acuerdo con la conciencia. Y eso, que parece muy lindo, trae un problema. La conciencia debe estar formada. ¿Quién es el que forma nuestra conciencia? Un sacerdote referente de muchos de nosotros decía: ¿quién les peina las ideas a ustedes? Nos decía eso cuando íbamos al colegio secundario, íbamos a la universidad. ¿Quién les peina las ideas? ¿A quién le permitimos influir en nuestra formación? La ortopraxis es obrar de acuerdo con la conciencia, pero la conciencia debe estar rectamente formada. Muchos de los que promueven el aborto obran de acuerdo con su conciencia, pero una conciencia deformada por los medios de comunicación, por la ideología. Por eso es tan importante unir la formación y la acción. Por último, dice que estamos viviendo una época donde se privilegia la ortopatía, y eso significa hacer lo que me agrada, lo que me da placer. Ya no es la actividad de acuerdo con lo que uno conoce, ni la actividad de acuerdo con la conciencia, sino lo que me da placer, lo que me gusta hacer. Así vemos que mucha gente va a trabajar, un comedor, va a prestar un servicio y dice: porque me siento bien. No es malo, pero es insuficiente para un cristiano. Jesús nos pide que tomemos conciencia de cuál es nuestra motivación. La motivación no puede ser otra que el amor al Padre. Los hijos deben obediencia a su Padre, respeto, pero sobre todo tiene que haber una relación de amor. Frente a Dios nosotros también
tenemos que tener respeto, tenemos que tener obediencia a sus mandamientos. Pero sobre todo, a este Dios que nos amó primero le debemos devolver amor. Y en esto, San Ignacio de Loyola decía algo muy significativo que nos puede ayudar un poquitito a evaluar nuestras obras. Dice, el amor se debe poner más en el hacer que en las palabras. El amor se debe poner más en el hacer que en las palabras. Ahí demostramos si realmente amamos a Dios. Jesús pone como ejemplo a los publicanos y las prostitutas, los peores de la sociedad según los fariseos, porque ellos escucharon la predicación de Juan, creyeron en él y se convirtieron. El testimonio de estos conversos no conmovió el corazón de los que se creían santos. Quizás los endureció más. En estos tiempos de crisis, nosotros que todavía quizás cumplimos con nuestros deberes religiosos de la oración diaria, de la misa, de la ayuda a la iglesia, del servicio a los hermanos, debemos estar siempre atentos al buen ejemplo que nos dan los más pobres, aquellos que están luchando por salir de las situaciones de adicción, o tal vez aquellos que pelean todos los días el plato de comida para sus hijos sin desanimarse. Ellos son los maestros. Jesús pone a los maestros de Israel como maestros a los publicanos y las prostitutas. Nosotros también debemos dejarnos enseñar por nuestros hermanos más pequeños. Es una gracia que vamos a pedir en este tiempo de Adviento, en el que estamos esperando a aquel que se hizo el más pequeño de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Hermanos, la Virgen María nos cubre con su manto, San José nos preste su hombro fuerte y seguro para apoyarnos en él y seguir andando. San Francisco de Paula nos siga educando a vivir en la caridad. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tengan un hermoso día, Dios los cuide.